Buenas tardes, ahora sí sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta presentación editorial que es para nosotros una calle muy relevante por dos cosas. Primero es el lanzamiento del libro de Gerardo, a quien queremos mucho y admiramos también, pero además es el primer título de una colección llamada Revolucionando la Democracia, y de la que tenemos la serie Orgullo que coordine John. Entonces es para nosotros una doble felicidad. Y yo sé que ya ustedes conocen a John y a Gerardo, pero voy a hablar un poquito de protocolaria, hablándoles un poquito de los temas. Gerardo, como ustedes saben, es un filósofo. Eso está muy bien, nos gusta publicar filósofos mexicanos. Él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dirige el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, el Movimiento Obrero Socialista, que pues es el heredero del acervo documental del Partido Comunista Mexicano. Por eso Gerardo pues es rojo, chico, rojo como acá. No solo en colores que elegimos para los motivos, sino en nuestra filosofía de comunicación. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Y John, ustedes lo conocen muy bien, es investigador, es periodista, es docente, es una lumbrera en estos debates en ciencias sociales. Y además, él es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Yo ya mejor me callo y mejor dejamos hablar a ellos para que nos cuenten de la obra y también de la colección. Sobre todo, el plato fuerte, pero yo le agradezco mucho a Aura González por esta gran trabajo. Llego sorprendido porque hasta apenas unos 10 días todavía estaba en versión digital y yo no estaba seguro si iba a llegar físicamente a esta feria, y es una hazaña el hecho de que lo hayas logrado, Aura, y obviamente a los trabajadores que la hayan hecho, pero tú por tu conducción, qué sorpresa tan grata, y llegamos a esta feria del libro de minería para inaugurar esta colección de libros. Es un privilegio para mí poder hacer este trabajo. Le agradezco muchísimo a Jesús Espino. Jesús Espino es el cargo oficial del director editorial. Sí, es el director editorial, porque allá es la jefaza, pero él es el jefe. Jesús Espino es el director editorial de acá, y a quien todavía no tengo el gusto de conocer físicamente, porque nos hemos conocido varios años, porque hemos tenido muchas reuniones virtuales. Es una gran persona, un visionario, junto con Ariadna, que han hecho un gran trabajo históricamente de acá, ustedes saben, editorial, pero que están haciendo un esfuerzo junto con Aura, que es la nueva adquisición de hace unos meses apenas, para renovar y para relanzar esta gran editorial con libros nuevos, frescos, que incidan en la realidad y que además te hacen pensar de manera profunda sobre esa realidad. Esta colección nueva de Revolucionando la Democracia, pues, creo que se explica sola. El buen título se explica solo, así que nuestra democracia está en crisis, nuestras democracias están en crisis, urgen, y sobre todo desde América Latina, desde México, renovar esta esperanza democrática sin nostalgias estériles de retornar al estado anterior, a trumpismo, etc. Mi ejemplo de la nostalgia reaccionaria más claro es el de Mark Twain, ¿no? El primer ministro de Canadá, que de repente se volvió así viral su confrontación con Trump, pero lo hace desde la nostalgia de la socialdemocracia neoliberal. Tenemos que ir para adelante a partir de esta crisis que estamos viviendo. Cada crisis es de oportunidad, y desde México tenemos una larga tradición de acción y de pensamiento
que vale la pena potencializar y lanzar para que todos ustedes tengan acceso a textos y reflexiones que les hacen reflexionar. Este primer número de verano, ahí les va a meter más de sus orígenes, pero me da mucho gusto porque el diseño de la colección, tanto de estética como de forma como de fondo, pretende trazar esa línea intermedia, ¿no?, entre la profundidad filosófica y la divulgación de la comunicación. Aquí estoy viendo nuestro diseñador, también aquí está Horacio Vázquez, por favor, levántese usted, Horacio es el diseñador. Hicieron un equipo que es el que hizo la imagen de esta portada, un gran ilustrador también del equipo de la UNAM, del PUETS, y la idea es que sea atractiva, ¿no?, que sea una lectura más o menos ágil. Yo ponía en algunos textos que compartíamos que el objetivo era que lo podías leer en una semana tranquilamente, ¿no?, a todos los libros de la colección, ¿no?, y que sea una lectura que te mueve y que te cambie como persona. Esos son los dos objetivos que tenemos, que sea una lectura ligera una semana y que cambie tu manera de ver el mundo después de la lectura. Creo que lo hemos cumplido con creces en este primer número de esta colección. Esperamos que tengamos larga vida de esta colección desde ahora invitamos a la gente a hacer un sellado de propuestas. Tenemos ya algunas ideas de otras personas que ya nos invitaron, que vienen en camino, pero también estamos abiertos a que nos hagan llegar con sus manuscritos para su evaluación, porque la idea es no solamente publicar a los ya conocidos grandes filósofos como Gerardo de la Fuente, sino también nuevas plumas que igual nadie conoce, pero que pueden generar un gran impacto en la población y en la conciencia crítica. Este libro en particular me parece muy importante por su manera de abordar lo que nosotros normalmente llamaríamos la tecnocracia, ¿no? La utilización de los números para bien, para mal, y cómo pueden ser, por un lado, claro, fuentes de control, de la opresión, y también cómo pueden ser senderos para la liberación. No sé si empezaste en la pandemia con este pensamiento, porque publicaste, ¿te acuerdas? Un capítulo, un libro que también tuve la parte de coordinar, que fue el primer libro de PUETS de 2019, me parece, y que hiciste un análisis sobre la utilización de la numerología durante la pandemia. Como todos los días estábamos obsesionados para ver cuántos enfermos, cuántos muertos, cuántos enfermos. Y como esto reflejaba tanto nuestra confianza en los números como también el poder para bien y para mal que tiene esta numerología. Y Gerardo no solamente es un ensayo con una idea, sino es una reflexión histórica, teórica, a partir de grandes autores clásicos, John Locke y otros, que nos ayudan a entender este análisis de él dentro de una gran discusión filosófica que ha estado ocurriendo hace siglos. Entonces, gracias, Gerardo, por aceptarse en nuestro colegio de Indias en esta. Gracias, Aura, por estudiar este libro. Gracias a Jesús, allá, por confiar en mí de coordinar esta nueva colección de Inclusión de la Democracia, y darle vida a CAL y a una democracia revolucionada, transformadora, y que realmente cambie el bienestar y defienda la dignidad de los pueblos del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues desde luego gracias a John por permitirme participar en este esfuerzo de la democracia revolucionada. John lleva ya un buen tiempo en este canal. Publican ellos una revista que se llama La Democracia Democratizante, ¿no? ¿Viste Catalán? Democracia Democratizante y Cambio Social. Es un placer y un gusto. Agradezco la oportunidad de participar en esa perspectiva. Desde luego a Aura también, a Cal, por esta oportunidad. Le comentaba yo hace un momento a Aura que esta idea de la democracia como la forma, el camino para emanciparse, para resistir, es una tradición que en México tiene muchas raíces. De hecho,
el último secretario general del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo, planteó en algún documento que la vía mexicana al socialismo era la democracia republicana, que si se democratizaba todas las áreas de la vida, el resultado de eso tenía que ser una sociedad postcapitalista, socialista. Muchos luchadores sociales mexicanos han ido por ese camino y la perspectiva de John embona muy bien allí. En México, la reforma política de 1977 tuvo como su eje el Partido Comunista Mexicano. Esa apertura nos ha traído hasta acá, con muchos retrocesos, con estancamientos teóricos, pero a fin de cuentas, la lucha por la democracia en este país es uno de los bastiones centrales de la resistencia social, e incluso diría yo, de la identidad de cada uno de nosotros en la sociedad. En este libro yo intento refrescar un poco las discusiones sobre la democracia. Los que estamos en este medio intelectual, académico, pero también político, digamos, de izquierda, progresista, compartimos muchos lenguajes, mucho vocabulario, y con frecuencia también nos vemos encerrados en algunas polémicas ya muy establecidas, reforma o revolución, cosas así, o la transición democrática, y creo que nos vamos encerrando, que necesitamos urgentemente refrescar nuestro vocabulario, nuestras ideas, nuestra problemática. Necesitamos traer nuevos autores, nuevas palabras, nuevos enfoques a esto. Creo que la colección que propone John, al menos así me lo dijo John también, tiene ese propósito, traer nuevos vocabularios, nuevos autores, nuevos problemas, para refrescar esta lucha y no quedarnos encerrados en discursos que pueden ser estériles o incluso contraproducentes. La idea central aquí es que hay una regla fundamental de la democracia, y esa regla es que la mayoría decide. La mayoría decide. Podemos pensar muchas variantes de la democracia deliberativa, la democracia comunicacional, podemos pensar muchas variantes, todas muy importantes, democracias comunitarias, todas son fundamentales y todas aportan algo crucial a nuestro mundo, pero el problema con todo eso es que no tenemos tiempo. Somos seres finitos y algún día vamos a tener que dejar de deliberar. Podemos tardarnos muchísimo. Los pueblos indios pueden tardarse cientos de años y está muy bien, pero cuando llegue el momento, cuando ya no hay tiempo, entonces vamos a tener que decidir. Y cuando tengamos que decidir, la mayoría decide, es la regla de la democracia. La mayoría decide, pero entonces ese enunciado es un enunciado matemático. ¿La mayoría de qué? ¿Qué es la mayoría? Es la mitad más uno, pero si esto es así, entonces siempre que haya democracia necesitamos una máquina de contar, un dispositivo de contar. Necesitamos un ábaco, un INE, un pizarrón, pero tenemos que hacer cuentas. La democracia por eso está asociada a la matemática. No es posible que haya democracia si no hay matemática y si no hay un aparato para contar. La cosa ahí parece muy simple, pero tiene su intríngulis, que es un poco lo que yo quiero tratar en el libro. Antes de ver a eso, agregaré que la primera regla de la democracia es esa: la mayoría decide, pero también una característica fundamental de la democracia es que la segunda regla es que no desaparecen los que pierden, no se eliminan los que pierden, no se les borra, no se les tacha. La democracia debería ser un régimen que preserva sus opciones. En algunos regímenes, por ejemplo en Inglaterra, existe el gabinete en la sombra, shadow government, porque cuando alguien pierde, tampoco está condenado a la desaparición, a disolverse. La democracia es una manera de preservar, de dejar abiertas las opciones sociales. Esa sería la segunda idea central. Lo es central porque frente a la democracia
hay otro mecanismo de selección, que es el mercado. Y el mercado no es democrático, y lo que caracteriza el mercado es que alguien tiene que ser excluido. Solo sabemos que hay mercado porque alguien quedó fuera, y el que quedó fuera desaparece. La competencia es brutal. Hubo periodos optimistas de la sociedad capitalista en que había estado el bienestar, donde había unas redes ahí para cachar alguno, a poquito, de los que quedaban fuera. Pero hoy ya no están esas redes. ¿Cómo sabemos que hay mercado? Porque alguien desaparece. El mercado es también un mecanismo de selección, es un mecanismo matemático, pero es un mecanismo que, a diferencia de la democracia, elimina todo lo que no sea seleccionado. Entonces, en la democracia la mayoría decide. Eso hace que la democracia sea siempre riesgosa. Y los fundadores de las teorías democráticas y los fundadores de los sistemas institucionales, gubernamentales de la democracia, se han empeñado desde el origen en tratar de controlar ese hecho. Todo el sistema político de México, especialmente en los Estados Unidos, está hecho para obstaculizar la formación de mayorías. La mayoría decide, pero el sistema está hecho de tal manera que sea muy difícil que se formen las mayorías, y si se forman, la idea es evitar que se consoliden y que permanezcan. Cualquier cosa que parezca una mayoría estable se vuelve sospechosa, y ahora se dice hasta autoritaria. En México se ha tildado a la 4T de autoritaria porque tiene mayoría. Y entonces resulta que tener la mayoría y ser autoritario es verdaderamente increíble. En el caso de la reforma del Poder Judicial, eso llegó al extremo. Se acusó de autoritarismo a un sistema que estaba proponiendo que se eligiera a los representantes. ¿Pero qué puede haber más democrático que la elección? ¿Por qué se les cuestionaba? Porque, según ellos, iba a haber una fuerza que iba a ser mayoritaria. Se trata de evitar las mayorías, bloquear las mayorías. Nada puede tener mayoría, porque paradójicamente, en estas teorías que se dicen de la democracia, resulta que la mayoría es autoritaria. Pero es una torsión del discurso de la democracia que es verdaderamente extraña, y que en el fondo lo que hace es decirnos que no es la mayoría de lo que tenemos. Se presentan como teorías de la democracia, pero no son teorías de la democracia, porque en el momento de diseñar, de bloquear las mayorías, entonces se trata de que no decida la mayoría de la gente. Es frente a eso, en primer lugar, frente a eso que este libro es oposición. La mayoría decide, eso es riesgoso, ¿qué riesgoso? La mayoría puede decidir muchas cosas, pero este es el juego en el que estamos, porque si no, entonces bloqueamos cualquier posibilidad de democracia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una paradoja ahí. La mayoría decide y entonces tenemos que ir a contarnos. Pero cuando nos contamos como números, cada uno es un número. Es un número de la serie de los naturales, el 1, el 2, el 3. Vamos contando. Pero allí se plantea una contradicción muy peculiar, porque los seres humanos no somos números. La democracia, para funcionar, nos tienen que tratar como números. Es más, es absolutamente crucial que seamos números indistinguibles. El 1 y el 2 no se distinguen como no se distingue el 1 y el 2. Cada uno es sucesor del otro, pero nosotros no somos, nunca somos iguales. El aparato de elección se construye de tal manera que haga realidad la indiferenciación. Por eso las casillas en México están separadas, para que cada uno sea un número igual al otro. No importa de dónde vengas, qué idioma utilices, de qué región, cuál sea tu origen, llegas a la casilla y está construida arquitectónicamente, muy Foucaultianamente, está construida para que seas reemplazable por cualquier otro. Sí, porque el voto de uno tiene que valer exactamente lo mismo que el voto de cualquier otro. Parece simple, pero es muy complejo porque, por ejemplo,
En una votación democrática no debe ser posible saber quién decidió. Ajá. Por ejemplo, cuando el fraude de 2006 en México, muchas personas culparon al ZLN de que perdió AMLO porque el ZLN militó en contra de AMLO en esos meses. Pero decía Marcos muy bien, sí, pero nos van a decir que fueron nuestros votos que hicieron perder a AMLO. ¿Cómo puedes distinguir qué voto fue el que hizo perder a nadie? No es posible. O no debería ser posible. El aparato debe estar construido de tal manera que hasta esas cosas se tienen que tomar en cuenta. No, los votos de la primera hora del día no pueden valer menos o más que los votos de la última hora del día. El aparato es tremendamente complicado para lograr eso, para lograr que seamos números indiscernibles, uno de cualquier otro. Y eso está bien, pero es paradójico, porque no somos números, no somos idénticos a nadie. Por ejemplo, para las minorías, para los luchadores sociales, las mujeres. Buena parte de la lucha democrática es por ampliar el demos, por ampliar el universo de los que eligen y de los que pueden ser elegidos. Las mujeres han logrado, es lo más importante que ha pasado en el siglo XX, ser incorporadas al demos, a los que pueden votar y ser votados. Pero entonces las mujeres participan como movimiento, logran ser votadas, pero ya que son votadas, son un número igual a cualquier otro. En el Congreso, los diputados pueden haber llegado de cualquier partido, pero a la hora de votar, todos son soberanos, todos son un número, cualquier otro número, y pueden votar como se les dé la gana. No importa de qué fuerza vienes. Por eso cada discusión en el Parlamento es una discusión única. No votas en general, votas cada ordenamiento, porque cada diputado puede cambiar de opinión cuando quiera. Así que tú puedes venir del movimiento feminista, pero tu voto vale exactamente igual que el de un trabajador o que el de un empresario, porque ya que estás ahí no eres ni mujer ni empresario, eres un representante. Eso da tantos problemas que el sistema crea disciplinas partidarias que son complejas, porque tienes que obligar a la gente a que sea un particular después de que lo hiciste en general. Lo hiciste primero, que sea como cualquier otro, y luego tienes que encerrarlo en un sistema de votación y disciplina para que no se salga de los moldes. En la lucha social, eso es paradójico complejo. Un movimiento social, una colonia, lucha por tener representantes, se mete con los partidos, acaban teniendo un diputado. Cuando tienen un diputado, este diputado ya es uno, ya es un miembro del establishment político y tiene que regresar a sus bases y dejar de serlo. Allí hay una contradicción extraña. Luchas por ser incluido en el Estado, pero ser incluido en el Estado significa, de alguna manera, ser domesticado o eliminado de tu presencia. Yo digo, la democracia plantea ese tipo de paradojas. Tenemos que ser todos iguales, pero la paradoja última es que tenemos que elegir a alguien extraordinario. Pues elegimos a alguien que se presenta como muy especial, Claudia Sheinbaum, y lo es. Pero si es democrática la cosa, podría ser cualquiera. Por eso los griegos tenían razón. Si la democracia fuera realmente plena, entonces cualquiera podría gobernar. La forma de cumplir el ideal sería que el que vaya pasando sea el representante, porque todos somos exactamente iguales. En fin, la democracia es paradójica, es complicada, implica. En el libro trato de mostrar muchas de estas paradojas y sus consecuencias, pero lo que me interesa plantear acá es que vale la pena vivir esas paradojas, que es muy importante, porque lo que se juega en la democracia no es solo quién gobierna, sino cuál es el lugar de las matemáticas en nuestra vida, cuál es el lugar de los números en nuestra vida. Estamos en una sociedad en donde la mayoría de las cosas están matematizadas. Es increíble, pero los estudiantes aceptan
que toman clases y al final les ponen una calificación en un plano cartesiano. Uno tiene 8, otro tiene 7, y los cálculos se calculan con calculadora. ¿Cómo es posible que un estudiante tenga 8 y el otro tenga 9.5? ¿A quién se le ocurre que se puede comparar el conocimiento de qué? ¿Me explico? ¿Por qué aceptamos? Y toda nuestra educación, ahora con la globalización, a nivel mundial está equiparada. Los números están ahí y controlan toda nuestra educación. Benito Juárez hizo las leyes de reforma y todo eso, sí, pero lo primero que hizo fue establecer el sistema de pesos y medidas en México. Antes se medía en codos, en pulgadas, en lo que sea. Ahora, a partir de ahí se miden centímetros, litros, kilos. Y todo está numerado, está matematizado. En el siglo XIX hubo acuerdos internacionales para crear el sistema de coordenadas paralelos y meridianos, latitud y longitud. Y el mundo está cuadriculado, matematizado. En nuestros días, la música, toda la música grabada, está afinada exactamente igual. Exactamente. Puedes poner un disco con otro disco y siempre va a sonar bien, porque la afinación es precisa, es perfecta. Antes en el mundo había horarios, pero con el internet se ha inventado una cosa que se llama tiempo real. Y en el internet ya no hay día y noche. Y el horario es perfectamente homogéneo. Es más, las computadoras para funcionar necesitan un pulso. Son operaciones que se hacen con un ritmo y necesitan un pulso. Ese pulso se va imponiendo cada vez más en cada una de nuestras interacciones. Con los autos eléctricos vamos a tener eso llevado hasta nuestra vida cotidiana. Tremendo. Los números organizan nuestra vida cada vez más. Y eso ya va teniendo algunos síntomas. La lucha social es también lucha por los números. Cada vez más nuestros conflictos se enuncian en pancartas que tienen números. Para empezar, los 43. Es brutal la desaparición de un joven. Estos fueron 43 y el número ahí no es trivial. O que los ocupa Wall Street. Inventaron algo muy importante, el 99% y el 1%. Y todos los días, que si México va a crecer 1.5 o 1.6% del PIB. Nuestra lucha política es muy importante. Acabamos de tener la semana pasada en México una lucha por las 40. Estamos insertos en un conflicto por los números y nuestra resistencia va a ser cada vez más por los números. Ya recordaba yo ese artículo que yo escribía. Durante la pandemia, todos los días salía López-Gatell a mostrarnos una gráfica en un plano cartesiano. Esa gráfica es la gráfica de una ecuación de segundo grado. Pero toda la gente lo veía y lo entendía. Cuando decimos que el pueblo es iletrado en matemáticas, que estamos muy mal, no. La gente era capaz de realizar la fracción, pasar de un caso, de un síntoma, a una expresión gráfica. Es un nivel de abstracción a nivel preparatorio de la población en general. No solo lo entendía, sino que lo discutía. Y hubo debates sobre la formación de los números esos. En fin, la democracia es, decía yo, esto en el libro, es una manera de decidir también cómo queremos que los números afecten nuestra vida, porque la otra posibilidad es el mercado, que también es un dispositivo numérico. Se rige por los precios. Y los precios son un mecanismo automático que es una maravilla que lo inventó, es una maravilla de cálculo. Un productor ve un precio y decide. No necesita conocer toda la economía, ni necesita el estudio de economía. Uno ve los precios, decide y el sistema se ajusta solo. El problema es que, fíjense, la democracia es una manera paradójica y complicada de estar unos con otros, de agregarnos, de formar comunidades.
El mercado es una manera de formar comunidades o de pasar del uno a los otros, pero ya sin encararnos con el otro. No necesito ir a ver al otro. Con el sistema de precios me coordino con él y ya no necesito hablar. Y ya no tengo ninguna paradoja. Todo es muy simple. Tienes que comprar al menor precio y ya. Si cumples con eso, ya lo hiciste. Sí, pero en el mercado estamos aislados, no hay paradojas. Pero tiene una consecuencia fundamental. Y es que en el mercado lo numérico se nos mete en el alma. Porque el mercado funciona porque considera que somos sistemas de preferencias ordenados. Es decir, cree que podemos calcular lo que nos gusta y lo que no nos gusta y ponerlo en el mismo plano. ¿Cuánto quieres a tu perrito? ¿Cuánto quieres a tu mamá? ¿Cuánto odias a tu vecino? ¿Y cuánto quieres a tu mamá? Según el mercado, puedes hacer un equilibrio entre esas dos cosas y tomar un camino intermedio. Pero no, lo que uno odia y lo que uno quiere no está en el mismo plano. No somos máquinas de calcular lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque lo que nos gusta es infinitamente distinto a lo que nos disgusta. No se trata de combinar, bueno, un poco de esto y un poco de esto a tal precio. No, porque los seres humanos no somos números, pero tampoco, no somos números en el sentido de 1, 2, 3, 4, pero tampoco estamos constituidos como números. No somos entidades matemáticas, pero el mercado nos reduce a matemáticas. Al final del libro le dedico un capítulo al mercado para explicar esto y termino hablando de las nuevas plataformas, de lo digital, porque lo digital nos lleva a un extremo aún mayor. En lo digital se nos asigna un número. Cada vez que prendes tu computadora se te asigna un número de la red de internet, un número único e irrepetible eres tú. Ahí sí ya se acabó la paradoja. Eres un número, eres tal número. Si permitimos que el mercado o el mundo digital organice nuestra vida, entonces sí nos vamos a reducir a números. Y toda nuestra operación cognitiva tendrá que girar por las calculadoras. Por eso tenemos que preservar la democracia. Porque la democracia nos permite perseverar en la paradoja de acercarnos a los números y alejarnos de los números. Estar siempre en esa frontera. Terminaré diciendo que a mí me parece que eso es lo que nos quiere decir Albert Camus, el filósofo francés del extranjero. Él decía, es que tenemos que perseverar en el absurdo. Tiene un libro muy bello que se llama El mito de Sísifo. Es su primer gran libro. En ese libro Albert Camus, dice el problema más importante de la filosofía es el suicidio. Saber si la gente que cree que la vida no tiene sentido se suicida o no, es el objetivo de su texto. Y su respuesta es muy bella, porque dice justamente no, la gente que piensa que la vida no tiene sentido no se suicida. La que se suicida es la que cree que la vida tiene sentido. ¿Por qué la gente que piensa que la vida no tiene sentido no se suicida? Porque sabe que la vida es paradójica. En buena medida es absurda, pero quiere perseverar en el absurdo. Eso es lo que me gustaría a mí. La democracia tiene un lado absurdo. Hay que perseverar en ese absurdo. Eso es lo que yo los invito, que perseveremos en eso. Gracias. Tenemos 5 minutos más y pues son para sus preguntas. Adelante. Muchas gracias. Agradezco el tiempo, sin duda la charla magnífica, muy entretenida. Y me quedo con la última experiencia compartida. ¿De qué manera llevamos este absurdismo a
mínimos estándares hablando sobre el tema de la democracia. Me refiero en el tema actual que vivimos, por ejemplo, con la reforma electoral. Algo que yo he visto mucho es que se habla de esta división interna, inclusive de los partidos, de las coaliciones, y cuando lo llevamos a la experiencia real, al día a día, un claro ejemplo de esto es cuando veo en los congresos, por ejemplo, que hablamos de un independiente no tiene un voto en la COP, ¿no? Que al final del día es sumamente importante para los acuerdos políticos que se llevan en la práctica. Entonces realmente no hay mecanismos concretos en este sistema electoral que puedan darle voz y voto a ese representante que el pueblo ya eligió por la democracia. Y al final del día se presenta esta incongruencia, esta paradoja, pero sumamente importante. Otra cuestión que también veo son, por ejemplo, las acciones afirmativas por grupos vulnerables, por ejemplo, inclusive acciones afirmativas hacia la juventud. Cuando vemos a nuestros políticos constantemente saltando de cargos y de representaciones entre una cámara y otra, ¿cómo poder vivir de este absurdo paradójico al mismo tiempo que establecemos mínimos estándares para que pueda funcionar esta democracia en esta paradoja? Bueno, muy importante todo lo que dices. En efecto, el dispositivo de disciplina en el Congreso es exactamente eso, el intento de que no sea la mayoría la que decida. Para que decida la mayoría, los diputados, los representantes, tienen que estar en plena libertad de decidir, pensar racionalmente frente a cada situación que se presente. Deberían ser capaces de reflexivamente dar un voto. Pero la disciplina partidaria es eso. Justo es un régimen de minorías. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues porque significaría eso, ¿no? Que seamos individuos iguales, todos pensantes, todos racionales, y cuando un partido establece una disciplina de grupo parlamentario, elimina esa posibilidad. Entiendo que haya mucho interés por parte de los luchadores sociales, de la izquierda y la derecha, en el control. Por ejemplo, en mi libro yo leí mucho a Sartre, porque él dice que la democracia tiene un lado que es lo peor del mundo, la democracia, porque tú tienes una serie de compromisos con tu grupo, hablando de acción afirmativa, con tu grupo, con tu comunidad, pero cuando llegas a votar, como votas en soledad, puedes traicionar todo. Y entonces plantearía, de mi particular, sería mejor hacer voto a mano alzada, que el voto no fuera secreto, entonces sabrías quién traicionó a quién. Pero eliminarías la posibilidad de contar a todos como equivalentes. Ese problema está actualmente en la reforma electoral que está planteándose esta semana. Pero que yo vea, nunca se va a discutir esa perspectiva, no veo. Hay intentos porque la partidocracia controle menos las postulaciones de lo que antes era un plurinominal, pero que yo sepa no se ha tratado el problema del reglamento interno y la dinámica interna del Congreso. Y sí, las cuotas son el punto nodal de este problema. Y desde mi perspectiva, pues hay que mantenerlo. Pero sin negar que son patagónicas, que son problemáticas, que hay que encontrar formas de administrarlas, de seguirlas, porque solo pueden ser provisionales. No sé, es un tema muy importante que sea para otros libros de esta colección. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer a Carlos. Estoy hablando de que les importante que hayan percibido antes de que haya problema de colección, te decía que tenías que publicar este libro o algo relacionado, y ahora por fin, como canal de elección, tengo el poder y la influencia de convencer aquí a los colegas de publicar este texto, y es qué maravilla, qué gloria. Léanlo, es compleja la argumentación, pero es muy relevante para la vida cotidiana y está muy bien escrita, así que no se dejen intimidar, al contrario, entrenme y vamos a ver. Quería ahora cerrar con broche de oro.
quiero agradecer a Gerardo. Este libro tiene, yo creo que dos virtudes, ¿no? La primera es que nos vende a conceptos o a maneras muy clásicas de cómo entender el concepto de democracia, desde la clásica europea, con religión, pero al mismo tiempo la problemática. Entonces, pero no, yo creo que tiene dos virtudes. Uno se entera de qué es este concepto, pero además que vive. Entonces, enhorabuena por esa escritura tan curiosa. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran acá en México por todos lados. Gracias. Gracias.